ustedes y muchas gracias por conectarse a esta nueva sesión virtual que organizamos desde la Clínica del Country y la Clínica de la Colina para ustedes, para poder educarlos. Este mes lo que queremos hacer es una celebración del Día de Lucha contra el Cáncer. Este día se celebra todos los años, el 4 de febrero, y nosotros buscamos hacer educación a la comunidad para que todos ustedes aprendan de lo que debemos saber como personas, no necesariamente como pacientes, acerca del cáncer. En esta ocasión contamos con un excelente grupo de especialistas y vamos a estar hablando de algo muy importante como es el cáncer de pulmón. Tenemos al doctor Mauricio Peláez. El doctor Peláez es cirujano de tórax, excelente médico, es un médico adscrito a la Clínica del Country. Muchísimas gracias, doctor Peláez, por estar con nosotros y con toda nuestra audiencia para poder resolver todas nuestras dudas. Y contamos con la presencia de la doctora María Alejandra Bravo. María Alejandra es oncóloga clínica en la Clínica del Country, Clínica de la Colina. Bienvenida, María Alejandra. Muchísimas gracias a todos ustedes. Tenemos aproximadamente 40 personas conectadas y vamos a estar discutiendo varios temas. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud, el cáncer de pulmón es un tema muy importante, porque es el segundo cáncer en Colombia con mayor mortalidad, es decir, es el segundo cáncer que causa que nuestros pacientes mueran a causa de la enfermedad. Y por eso es tan importante que todos conozcamos cómo hacer para nosotros diagnosticar ese cáncer, qué nos puede hacer sospechar que tenemos el cáncer, a quién acudir y si podemos de una manera u otra prevenirlo. Así que creo que nos espera una hora bastante importante, una hora de bastante educación. Creo yo que no podemos olvidarnos de la pandemia que estamos viviendo y mandar un mensaje de no olvidemos nuestra salud. El COVID-19 no es lo único que nos preocupa en este momento y digamos que enfermarnos de COVID no es la única enfermedad. Desafortunadamente, todas las demás enfermedades siguen existiendo y no por la pandemia nosotros debemos dejar consultar. Así que mi primer mensaje es, por favor, consulten a su médico. Y ya para entrar en materia que nos trae hoy, porque tenemos dos excelentes especialistas, pues yo les voy a hacer la primera pregunta. Ahora, con esto quiero también invitar a todas las personas que están conectadas que nos manden sus preguntas a través del Facebook y yo voy a estar haciéndole las preguntas que ustedes me hagan a nuestros especialistas. Entonces, ¿por qué no empezamos? Doctor Peláez, ¿cuáles son esas señales de alerta que nosotros como personas debemos tener en cuenta? ¿Qué nos puede hacer pensar que algo está mal y que debemos buscar o descartar un diagnóstico de cáncer de pulmón? Su micrófono está cerrado, Doc. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Tenemos en cáncer pulmonar algunos síntomas que se presentan a la enfermedad cuando se está en un estadio temprano. Eso puede ser sangrado, puede ser tos, pero desafortunadamente en el cáncer de pulmón, usualmente el 80% de los pacientes, o sea, de 100 pacientes, 80, se presentan con enfermedad avanzada y los síntomas son ya por enfermedad, como puede ser fatiga al respirar por un derrame pleural, dolor en el tórax directamente por infiltración, digamos, del tumor, pérdida de peso, malestar general. Entonces, debemos estar atentos en general a la tos, si hay expectoración con sangre, si hay dolor en el tórax, si hay dificultad para respirar, para consultar al médico. Y usted nos habla de consultar al médico, doctor Peláez. Quisiera, Alejandra, que tú nos digas si yo tengo alguno de estos síntomas. El doctor dice si usted tiene tos, pero pues obviamente el COVID también da tos. Pero si tengo este conjunto de síntomas de los cuales habló el doctor Peláez, ¿a quién debo yo consultar, doctor Bravo? Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta que los oncólogos jugamos un papel más bien tardío en esta enfermedad. Nosotros normalmente atendemos a los pacientes que ya tienen un diagnóstico de cáncer de pulmón y pues hay ciertas especialidades
que están antes que nosotros, en los que estos síntomas que le dan a los pacientes les indican hacer una serie de exámenes diagnósticos que de pronto pues más adelante podemos discutir para llegar a este. Muy importante, el neumólogo, entonces, todos estos síntomas son de mucha importancia y si además yo tengo algunas otras cosas como que soy fumador o fui fumador o tengo en mi ambiente laboral o familiar fumador pasivo, son otras cosas que nos van aumentando más el riesgo, entonces consultar al médico internista, al neumólogo, para que ellos empiecen a ver si estos síntomas, como dice la doctora Franco, pueden ser por algunas otras enfermedades, no necesariamente cáncer, que sea alguna cuestión infecciosa, o alguna otra razón por la cual están pasando estas cosas, y si hay que hacer más exámenes para llegar a un potencial diagnóstico de cáncer de pulmón. O sea, si queremos resumir lo que nos están diciendo nuestros dos especialistas, no necesariamente el cirujano de tórax, no necesariamente el oncólogo, pero consulten a sus médicos primarios, ya que estos síntomas, nosotros hemos oído en el último año mucho acerca de síntomas respiratorios, desafortunadamente por la pandemia que estamos viviendo, pero cuando tenemos estos síntomas y ya sabemos que no tenemos infección por coronavirus, por COVID-19, por favor consultemos a nuestro médico primario, a nuestro internista, al especialista internista que se llama neumólogo, y es supremamente importante que nosotros tengamos esto claro con nuestros, para nuestro día a día, saber a dónde ir. Doctor Peláez, ¿cómo se hace un diagnóstico de cáncer de pulmón? Generalmente, primero el cuadro clínico, por los síntomas se consulta el paciente y lo complementamos usualmente con una imagen diagnóstica, usualmente con una radiografía de tórax o con un TAC de tórax. Y lo podemos ver como un nódulo pulmonar, una lesión pequeña, o si consulta en forma más avanzada puede haber una masa, una lesión de más de 3 centímetros en el pulmón, asociado o no a ganglios que se pueden ver en las imágenes diagnósticas, o lo que mencionaba que producía fatiga al respirar, que es el derrame pleural. Además de estas imágenes diagnósticas, que usualmente es el primer paso que hacemos, realizamos algunos estudios para confirmar si hay o no un cáncer de pulmón. Y para eso tenemos que tomar muestra de tejido de la masa, de los ganglios o de los nódulos que tiene el paciente. Y para esto hay múltiples técnicas. Hacemos técnicas con broncoscopia, metiendo un tubito por la tráquea para tomar las muestras, o podemos hacer punciones guiadas por TAC para tomar muestra del líquido pleural o de las masas del pulmón, o dependiendo de los casos, en nódulos pequeños o casos seleccionados, llevamos el paciente a cirugía para realizar una resección o una toma de la muestra del tejido. Y primero que todo diagnosticamos y sabemos si hay un tumor o no hay un tumor, porque muchas enfermedades se pueden confundir con un tumor. Uno puede tener, como decía la doctora María Alejandra, infecciones, procesos inflamatorios que no son tumorales, y por eso tenemos siempre que tener tejido para que el patólogo nos diga si hay o no hay un tumor. Es decir, doctor Peláez, no toda masa es cáncer, y creo que esto es súper importante. No toda masa que se encuentra en una radiografía, no toda masa que se encuentra en un TAC, en una tomografía, va a ser cáncer, y por eso hay que hacer cualquiera de estos procedimientos a los cuales usted se refirió, que se llama biopsia. Eso se conoce como biopsia, y creo que es súper importante explicarle a nuestra audiencia que hoy en día realizar esas biopsias es relativamente fácil por bastantes métodos como los que habló el doctor, y lo más importante aquí es consultar. Doctora Bravo, hay una pregunta de Sergio Sánchez que nos dice, ya que nosotros hemos mencionado tanto el tema del COVID-19, y la pregunta de Sergio es, ¿qué relación puede tener el COVID-19 y el cáncer de pulmón? Digamos que no existe una relación. Lo que hemos visto pues en este corto tiempo aprendiendo de esta nueva enfermedad que es el COVID-19 es que lamentablemente los pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer de pulmón pueden tener un peor desenlace al tener una infección de COVID-19. Y pues esto, digamos que entendiendo como, intentando entender el por qué, puede tener mucho que ver con que ya pues el parénquima pulmonar, el tejido pulmonar, tiene pues unas lesiones secundarias al cáncer de pulmón, y pues es un pulmón ya enfermo que además tiene que combatir una infección viral cuyo, digamos, blanco de ataque
es el tejido pulmonar. Entonces, lo que usualmente vemos es que nuestros pacientes con cáncer de pulmón, al tener la infección, pueden tener mucho peor pronóstico. No lo es así, pues digamos tanto que haya alguna relación de pronto en que el COVID-19 pueda favorecer a la aparición de cáncer de pulmón. Es muy temprano para que nosotros hagamos esas conjeturas cuando apenas estamos conociendo acerca del comportamiento de este virus y de sus potenciales secuelas, y no lo creemos así hasta el momento. Lo único que sabemos es que nuestros pacientes con cáncer de pulmón, por ese daño en el tejido pulmonar, tienden a tener muchos peores desenlaces en el contexto de COVID y de pronto enfermedad más severa, incluyendo requerir una unidad de cuidado intensivo, una intubación orotraqueal. Pero no es que el COVID cause cáncer de pulmón, a la aparición o al desarrollo. Pero me parece importante en ese punto decir que el factor relacionado más importante con el cáncer de pulmón es el cigarrillo. El 80% de los tumores del pulmón están relacionados al tabaco. También a otras sustancias como asbesto, como irradiación, hay otros factores, pero si suspendiéramos el cigarrillo, suspenderíamos el 80% de los tumores pulmonares, eso es muy importante. De acuerdo, doctor. Y yo creo que el cigarrillo, tenemos que hacer como toda una sección de hablar de estos factores de riesgo ya cuando tenemos el cáncer. Yo quisiera antes, y tengo bastantes preguntas acerca del cigarrillo, pero antes de entrar en esto de factores de riesgo, yo les quisiera preguntar, ustedes saben que existen algunos exámenes de tamizaje en otros tipos de cáncer. Les pongo un ejemplo. Una mujer debe realizarse una mamografía cada año a partir de los 40 para encontrar un cáncer de mama temprano. Esto es un ejemplo. ¿Existe algún examen de tamizaje para diagnosticar cáncer de pulmón de forma temprana? Y si la respuesta es sí, ¿quién debe realizarse este examen de tamizaje? Doctora Bravo, y después le doy la palabra al doctor Peláez. Entonces, pues afortunadamente sí, digamos que esta es una respuesta que tenemos más bien en los últimos años. No todas las personas tienen que hacérselo, pero pues hay cierta población que está en riesgo. Cuando un paciente es fumador y un fumador pesado, que nosotros digamos que hacemos un cálculo con respecto al número de paquetes al día de cigarrillo que se fuma un paciente, y esto se multiplica por el número de años que el paciente lleva fumando y nos da como una relación de los paquetes año que lleva fumando, y este número mágico que nosotros denominamos de alto riesgo es que si mi paciente ha fumado más de 30 paquetes años, un paciente de alto riesgo, y debería estar incluido pues en un programa de seguimiento para ese potencial riesgo de cáncer de pulmón. Lo que han demostrado los estudios es que cuando la población mayor de 55 años hasta los 75 años y que tienen el factor de riesgo de ser fumador pesado, se hacen una imagen, que es un TAC de baja dosis, por 3 años seguidos, en los que estaremos buscando si hay alguna cosa que nos indique que tal vez hay que hacer algún estudio un poco más específico, como las biopsias que habíamos mencionado. Esto ha pues logrado hacer que detectemos tumores en estadios mucho más tempranos, que finalmente son los únicos que potencialmente pueden llegar a tener un tratamiento curativo. Entonces, es un tema nuevo y que está pues digamos en desarrollo en cáncer de pulmón. Muchos años atrás, hacer radiografías de tórax a repetición, otro tipo de exámenes, no había mostrado este desenlace favorable de lograr encontrar un tumor en estadios tempranos, y existen como unas plataformas en las que el médico incluye pues la edad del paciente, los factores de riesgo, y pues nos lleva como a una lista de qué pacientes deberían ser los que tienen que tomar esta conducta con sus médicos primarios o internistas o médico familiar, como dijimos, el especialista internista en el pulmón, que es el neumólogo, para realizar esta tamización a tiempo. O sea, doctor Peláez, si yo nunca he fumado en mi vida, yo no debo realizarme este tipo de exámenes o esta tamización en ausencia de síntomas. Es decir, quiero contarles que tenemos más de 70 personas conectadas que claramente están muy interesadas en este tema, y algunas deberán fumar, algunas tienen esta historia de ser fumadores en su vida, algunos como yo no. Yo no, si no tengo síntomas, no tengo que ir a hacerme ningún examen de tamizaje. En cuanto a estudios de tamizaje, se están haciendo investigaciones para hacer tamizaje en sangre, detectando sustancias, en el aire exhalado también detectando sustancias, pero lo que tenemos actualmente en forma práctica para hacer es el TAC de tórax. Desafortunadamente el TAC de tórax es costoso y produce irradiación, y no podemos hacerle TAC a toda la población buscando cáncer pulmonar. Entonces nos debemos remitir a los pacientes, como decía la doctora María Alejandra Bravo,
hay diferentes guías, mayores de 50 o 55 años, que han fumado un paquete diario por 20 años o un paquete día por 30 años, como pacientes que tienen mayor riesgo y mayor posibilidad de presentar cáncer pulmonar. Es por eso que el paciente debe consultar a su médico para que le diga al médico si está en una población de riesgo o no, para realizarse el tamizaje con TAC de tórax de pulmón. No es que ahora todos los pacientes van donde el médico a decirles que tienen angustia, porque en realidad la incidencia de cáncer pulmonar en nuestro país pues no es tan alta, es alta, pero no es tan alta como en otros países, y debemos tener esto en cuenta para definir mejor el tamizaje y la pertinencia por los costos y por la parte de irradiación del paciente. Le quiero dar la bienvenida al doctor Andrés Felipe Cardona. El doctor Cardona es médico oncólogo, especialista en tumores torácicos. Así que bienvenido, Andrés. Él es un médico adscrito a la clínica del Country. Y Andrés, te quería contar que estamos hablando del tema de cómo hacer un diagnóstico y si existen estas pruebas de tamizaje. Y precisamente Evelyn Mercado nos dice que si podemos ampliar un poco el tema de esta radiación en el pulmón. Le entiendo a Evelyn, y si no me haces el favor y me mandas un mensaje y me corriges, que estás hablando de la radiación que se produce por el estudio radiológico para encontrar la masa. Andrés, si tú nos quisieras de pronto hablar un poco de este examen de baja radiación y si realmente es algo con el cual los pacientes tienen muy bajo riesgo de exposición a la radiación o no. Lo que se hace en la actualidad, muchas gracias, André, y perdón la demora. Mil gracias. Lo que se hace en la actualidad es tratar de tipificar específicamente el riesgo poblacional, y dentro de ello, como lo acaban de mencionar el doctor Peláez y María Alejandra, lo más importante es el antecedente de exposición crónica al tabaco, específicamente con puntos de corte como ya se expusieron, y no hay una exposición crónica al tabaco, hoy en día no se recomienda hacer tamización. El TAC de bajo riesgo, de baja radiación, es un TAC que evidentemente tiene menos riesgo de irradiación que los TACs convencionales, más o menos es alrededor de una sexta, octava parte de lo que hace un TAC convencional, especialmente para los TACs que tienen multicorte, lo que incluye una dosis que sea lo suficientemente alta. Hay estudios en curso con TACs de baja radiación para poblaciones nunca fumadoras. Recientemente pues, se presentó un estudio muy grande, específicamente en población asiática, que demostró que hay beneficio para capturar tener después de cierta edad algún riesgo incremental o un riesgo o incremento en el riesgo de cáncer de pulmón. ¿Por qué se hizo específicamente en Asia? Porque la concentración de personas no fumadoras que tienen cáncer de pulmón en Asia es mucho mayor que entre los caucásicos americanos y europeos, o sea, entre las personas blancas, europeas y americanas. Curiosamente, nosotros estamos en un punto intermedio, pero hay que, pues lo primero que todo es revisar la costo-efectividad de hacer los TAC para poblaciones que tienen muy bajo riesgo o para poblaciones nunca fumadoras en entornos como el nuestro. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos 86 personas conectadas, así que pues vemos que esto es un tema de gran interés. Yo creo que para resumir, debemos consultar al médico, sobre todo cuando tenemos una historia de ingesta de tabaco, de cigarrillo importante, y no me canso de repetir el tema de no dejemos que la pandemia interfiera entre mis síntomas, mi visita al médico y mi diagnóstico temprano. Creo que hemos tocado el tema del cigarrillo y yo quiero que de una manera sencilla nos expliquen cuál es el riesgo de desarrollar cáncer si yo fumo, para las casi 90 personas que tenemos conectadas. Estas 90 personas son multiplicadores de esta información. Doctor Peláez, pues, de forma rápida. No, la cifra que uno debe tener en cuenta así en la cabeza es que el cigarrillo está asociado con el 80% de los tumores del pulmón generalmente. Generalmente el 20% se dan no fumadores. Entonces lo importante es, hombre, dejemos de fumar. Entre más tabaco fumen las personas, entre más paquetes día, entre más años fumen, van a tener mayor riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. ¿Cuál es la población? Hemos tenido cifras altísimas en poblaciones fumadoras, hasta de 120 casos por 100.000 habitantes.
Por ejemplo, en población negra en Estados Unidos, pacientes fumadores pesados, hemos tenido esa cifra. Debemos recalcar que en Colombia esa incidencia en nuestro país para ambos sexos es más o menos de 6 por 100.000. Entonces, debemos tener en cuenta que es mucho más bajo que esas poblaciones altas con altos consumos de tabaco, pero si no consumimos tabaco, si suspendemos, pues vamos a quitar ese 80% de tumores del pulmón. María Alejandra, doctora Bravo, ¿qué otros, ya que estamos hablando de cigarrillo, qué otros cánceres se asocian con el consumo de cigarrillo? Bueno, pues en realidad son una cantidad, hasta el momento se han descrito más de 60 sustancias cancerígenas relacionadas directamente en el cigarrillo, y sabemos que además del cáncer de pulmón, en el que un paciente fumador versus un paciente que no haya fumado puede tener 15 hasta 30 veces más riesgo de tener la enfermedad, también se ha asociado con tumores de cavidad oral, orofaringe, toda la parte, pues digamos, de la cabeza y cuello, la nariz, la laringe, los senos paranasales, el esófago, que pues ya es parte del tracto gastrointestinal. Hay otros tumores gastrointestinales que también están asociados con la aparición de cáncer, y el cigarrillo, como estómago, páncreas, hígado, digamos que terminan siendo pues casi que la mayoría de tumores tienen algo que ver con la aparición, el hecho de haber sido fumadores, más en estos que les comento, pero pues incluso ya están algunos tumores hematológicos como la leucemia mieloide, hay algo de relación con haber consumido cigarrillo y la aparición de estos, en vejiga también muy relacionado, en cáncer renal. Entonces, pues creo que el mensaje es al final el que dijo el doctor Peláez: si nosotros dejamos de fumar o no fumamos nunca, pues obviamente omitimos todos estos riesgos con esta cantidad de sustancias cancerígenas que potencialmente nos pueden llevar a tener alguna de estas enfermedades. Doctor Cardona, el doctor Peláez nos habló del 80% de cánceres de pulmón relacionados al cigarrillo. ¿Cuáles son los otros factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo del resto del 20%? En nuestra población, alrededor del 26-30% no fumadores, especialmente en mujeres. En los asiáticos es casi 60-40 más o menos. En sitios donde hay un consumo muy alto como China, Rusia, todos los países de la antigua cortina de hierro, que se ve evidentemente el tabaco. En el resto del planeta, especialmente en quienes nunca han sido fumadores, los factores más importantes son la exposición a radón ambiental, que lastimosamente en Colombia no está cuantificado. Hay leyes y normas específicas, particularmente en Asia, en Europa, en muchos de los países europeos y adicionalmente en Estados Unidos, para la cuantificación del radón. Nosotros no tenemos investigación alrededor de ello. Hay un par de proyectos, pero no están consolidados ni presentados. El otro es la exposición a asbestos, especialmente pues, en sitios donde hay concentraciones importantes. Entonces aquí en Bogotá, en el sur, Soacha, Cibaté, en proximidades a las fábricas donde normalmente se producían las tejas, etcétera, etcétera. Adicionalmente la exposición a algunos agroquímicos y petroquímicos, a arsénico, digamos en el norte de Chile, donde se utilizan las minas relacionadas con aquí, minería legal e ilegal, pues ahí las concentraciones de arsénico suelen ser muy altas, en alguna proporción de mercurio. Hay otros como el vapeo, dentro de los más recientes, en jóvenes. El vapeo también incrementa de forma significativa el riesgo, más o menos 6.5 a 10 veces más. Y adicionalmente, consumo de cannabis recreacional. Interesante. ¿Y cómo hacemos en esos pacientes? Pues, hay dos partes de esta pregunta. En ese paciente no fumador, ¿por qué se da el cáncer? ¿Y cómo hacemos para sospecharlo de manera temprana en esos pacientes, ya que ellos no entran dentro del grupo de pacientes a quienes yo les voy a hacer tamizaje? Andrés, tienes el micrófono apagado. Realmente la forma de hacer un diagnóstico temprano es una carga de enfermedad en quienes tienen. Estoy con el prendido. ¿Me oyes? Sí, ahí te oímos. ¿Me oyes? Sí, señor. Sandra, ¿me oyes?
Te oigo, te escuchamos. La señal Okay. no está En los pacientes nunca fumadores no hay ningún criterio científico para poder hacer, digamos, un diagnóstico temprano. La gran mayoría de ellos la gran mayoría de los nunca fumadores se presentan a la consulta de forma regular cuando ya tienen síntomas respiratorios. Ahora, hay modelos de diagnóstico temprano que probablemente en algún momento se implementarán para la totalidad de la población. Entonces, metilación en genes, alteraciones relacionadas a nivel de la saliva o en el aire exhalado, que también se pueden utilizar o se utilizarán en el futuro para diagnóstico relativamente temprano o cuando tengamos algún grado de sospecha. Y la gran mayoría de los que tienen cáncer de pulmón y han sido nunca fumadores usualmente tienen alteraciones genéticas específicas, en la gran mayoría, más o menos alrededor de entre 4 y 6 de cada 10 pacientes, y esas alteraciones genéticas específicas en buena proporción pueden ser modulables hoy en día con medicamentos especiales también. Gracias. Cáncer de seno hace algunos años. Ella tuvo cáncer de seno hace 4 años, pero hace poco aparecieron unos nódulos pulmonares. Yo creo que esto podríamos un poco, más allá de contestarle la pregunta específica a la persona, porque esto pues claramente es un tema en donde ella tiene que consultar inmediatamente con su médico. Yo quiero que nos expliques un poco que no todo, si todos los nódulos pulmonares van a ser realmente cáncer de pulmón o si podemos tener otras situaciones en cuanto a nódulos pulmonares que se encuentren en una radiografía o en un TAC. Tu micrófono, María Alejandra. Sí, entonces, pues nódulo pulmonar no es igual a cáncer de pulmón o a algún tipo de cáncer en general. Muchas patologías benignas, dentro de las cuales están las infecciosas, inflamatorias, que podrían llegar a darnos ciertos patrones de nodularidad en las imágenes pulmonares. Incluso muchas veces estos pacientes que también tienen exposiciones laborales al desarrollar estas enfermedades inflamatorias en el pulmón, pueden llegar a desarrollar estos nódulos. Digamos que nosotros a la hora de ver qué nódulo es sospechoso, vemos pues su distribución, en qué parte están localizadas, cómo son sus tamaños, cómo son sus bordes, para poder decidir si finalmente, según lo que vemos en la imagen, nos hace pensar que es algo secundario a algún tipo de tumor o si, por el contrario, puede estar relacionado a alguna enfermedad infecciosa, inflamatoria, como la que hemos mencionado. Obviamente, y es una pregunta importante, cabe notar que las metástasis pulmonares de otro tipo de tumores también es algo que pues, es un tema diferente y aparte, pero pues no necesariamente esto tiene que ver con que la persona tenga un segundo tumor. De hecho, lo más probable en pacientes que ya tienen una historia oncológica, un tumor primario y aparecen nuevas lesiones en el pulmón, no es que sea un nuevo tumor diferente en su pulmón, sino que apareció su enfermedad primaria oncológica ahora en el pulmón. Doctor Peláez, ¿y qué tan fácil o complicado sería una biopsia en este tipo de pacientes? ¿Usted recomendaría en el caso que yo le acabo de mencionar de nuestra persona que nos hizo la pregunta, una mujer que tenga un diagnóstico de cáncer de seno hace 4 años y aparece con unos nódulos pulmonares, ¿usted le recomendaría hacer una biopsia de esos nódulos pulmonares y cómo se haría? ¿Qué tan fácil es para que nuestros oyentes sepan el realizar una biopsia pulmonar? Para realizar la biopsia pulmonar debemos tener en cuenta los nódulos, la ubicación de los nódulos y el tamaño de los nódulos. Si los nódulos son periféricos, o sea, pegados a la reja costal, son grandes, podemos hacer biopsias con agujas guiadas por tomografía, con anestesia local, para hacer el diagnóstico de esos nódulos o masas pulmonares. Si los nódulos están, por ejemplo, pegados al árbol bronquial, que puedan ser asequibles por broncoscopia, entonces a través de un tubito por las vías aéreas podemos tomar esa muestra. Y dependiendo de la localización, a veces llevamos los pacientes a cirugía para realizar una toracoscopia, por una incisión de 1 centímetro se coloca una cámara, visualizamos o tocamos los nódulos, hacemos una resección parcial del pulmón para estudiar la histología de esos nódulos. Okay. Muchas gracias. Yo creo que quisiera preguntarles si, además de dejar el cigarrillo,
¿hay alguna otra manera como yo puedo prevenir, hacer una prevención primaria del cáncer? Les pongo un ejemplo. En cáncer de colon, en cáncer de seno, se habla mucho de la disminución de la carne roja, que si yo como menos carne roja, puedo tener una disminución de la incidencia del cáncer de seno y del cáncer de colon principalmente. En cuanto a cáncer de pulmón, doctor Cardona, algo que podamos o que tengamos nosotros, bases importantes de decir que podemos hacer, obvio, más allá de dejar de fumar, para poder disminuir el riesgo de cáncer de pulmón. Tu micrófono, Andrés. Tu micrófono está cerrado. En realidad no, pues realmente lo que recomendamos. Ya, ¿me oyen? Es que está muy mal la conexión. Sí, señor, te oímos. ¿Me oyes? Sí, señor. Aló. Te oímos muy bien. De forma regular, pues lo que recomendamos a la gran mayoría de las personas en el ámbito donde no hay enfermedad y se quiere minimizar el riesgo, pues que es llevar una dieta sana, hacer ejercicio y evitar todas las agresiones. ¿Cuáles agresiones podrían estar asociadas de forma diferente? Pues las que ya mencionamos, y pues obviamente quienes vivimos en las grandes ciudades y estamos expuestos a la polución, quienes tienen antecedente de asma, especialmente moderado, severa, persistente, donde hay un riesgo por el proceso inflamatorio base que haya mayor posibilidad futura, si se puede evitar, digamos, tener contacto con personas con tuberculosis, hay algo de información alrededor de que la tuberculosis tiene también mayor posibilidad de generar cáncer de pulmón entre los no fumadores, etcétera, etcétera, pero que haya algo específico que permita minimizar ese riesgo, ¿no? Yo pienso que hay un tema interesante y es el tema de contaminación ambiental y es importante el tema de asbesto, como decía el doctor Cardona, el tema de irradiación externa y por esto al parecer es la mayor incidencia en Asia en pacientes no fumadores por contaminación ambiental de algunas sustancias específicas. Doctor, ¿en dónde se encuentra el asbesto, ya que usted nos habla de asbesto, doctor Peláez? Porque pues muchas personas pueden no conocer en dónde encontramos asbesto. El asbesto es un mineral que se ha usado como aislante y en la industria, sobre todo en nuestro medio, en las tejas que se llamaban tejas de Eternit. Esas tejas de Eternit tienen fibras de asbesto y también se ha usado para las bandas de los frenos, aislantes eléctricos. Es una sustancia que se usa industrialmente en muchos temas. Pero en nuestro medio, particularmente acá en Cundinamarca, el tema de la mina de Eternit y los casos que veíamos en Soacha y... ¿Dónde más, Andrés? En Cibaté. En Cibaté. Porque estaba la planta y usualmente o las personas trabajaban, o las personas trabajaban en la planta, los obreros, y tenían la opción con sus ropas de contaminar la familia, o se hicieron rellenos de humedales con tejas de Eternit, y esta fue una forma en que las personas estuvieron expuestas al asbesto. El asbesto se inhala, ¿cierto? Y generalmente produce un tumor que es el mesotelioma, pero el asbesto unido al tabaco se puede potenciar y puede generar mayor incidencia de cáncer pulmonar. Eso en cuanto al asbesto. Ya hay una regulación del Estado finalmente sobre el asbesto y pues esperemos que eso mejore. Muy bien. Yo quisiera ahora entrar un poco al tema del tratamiento, para que las personas que están conectadas, que son más de 80 personas, sepan cuál es el tratamiento. Y quisiera leerles una pregunta a nuestros dos oncólogos, exactamente como me la hicieron, la hizo Pablo Bejarano, y él nos dice, la revista Oncoimmunology ha publicado un artículo sobre una vacuna llamada PD1-Vax, indicando que podría inhibir el crecimiento de tumores cancerígenos y se dio a conocer que el próximo ensayo clínico se centrará en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. ¿Ustedes consideran que esto es científicamente válido y es algo esperanzador para poblaciones de personas que estén en riesgo y que se pueda prevenir estos tumores? Doctor Cardona. ¿Conoce de este estudio? Realmente,
Sí, realmente las vacunas terapéuticas para cáncer de pulmón se empezaron a investigar hace mucho tiempo, hace poco más de 15, 20 años incluso. Las primeras se hicieron en el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos y estaban dirigidas contra una molécula que se llama MAGE, que tiene que ver especialmente con la cantidad de moco, la expresión de algo que se llama mucinas, que tenían, pues, o que tienen los adenocarcinomas, que son tumores glandulares. La gran mayoría de los estudios, incluso como consolidación, adicionalmente, estudios utilizados en pacientes con enfermedad temprana, después de haber recibido quimioterapia y radioterapia cuando era pertinente hacerla, en pacientes que habían sido llevados a cirugía y adicionalmente en pacientes con enfermedad avanzada que también fueron llevados a cabo, ninguno logró demostrar que las vacunas terapéuticas fueran positivas. Ahora, la vacuna específica que se está comentando es una vacuna inhibitoria de uno de los receptores que tiene que ver con una de las antenas parabólicas que tiene que ver específicamente con la modulación del sistema inmune a través o alrededor del tumor, que es lo que se llama estroma tumoral. Hay algunas que han sido muy tentadoras y tal vez en los mejores escenarios donde hemos visto funcionalidad en ellas han sido especialmente en melanoma, que es otro tipo de cáncer completamente diferente, y curiosamente en mesotelioma. Hay un par de vacunas terapéuticas dirigidas contra WT1 y contra mesotelina que están mostrando cosas increíbles. En cáncer de pulmón son datos muy tempranos y por ahora no podemos asegurar que vayan a ser claramente funcionales. Si bien es cierto que eso se puede decir de las vacunas, una de las mayores transformaciones terapéuticas que hemos vivido en cáncer de pulmón es la introducción de la inmunoterapia. De acuerdo. María Alejandra, yo quisiera que nos explicaras un poco, porque tal vez hoy en día, con tanto que hablamos de las vacunas, con el tema de actualidad mundial, explícanos un poco la diferencia entre vacuna terapéutica y una vacuna como la que se da para prevenir una infección viral. Bueno, pues digamos que el principio pues termina siendo el mismo. Lo que se intenta hacer es que al exponer al sistema inmune a una sustancia que es desconocida para el sistema inmune, pues el sistema inmune forme una respuesta contra esto y ayude, pues digamos, a atacar o la sustancia infecciosa o en su caso, pues el tumor. Entonces, digamos que si bien el principio es el mismo, que es intentar llamar la atención del sistema inmune, por decirlo de alguna manera, pues digamos que las finalidades son completamente diferentes y pues obviamente lo que se utiliza para despertar a este sistema inmune que empieza a reconocer esto como algo a atacar, pues en el caso de un agente pues infeccioso será parte de su ADN, de la capa que lo envuelve, pues de alguna de estas cosas, y pues en el caso de los tumores, algo dentro de su ambiente tumoral, dentro de lo que tiene la membrana de la célula tumoral que empiece pues a llamar la atención de nuestro sistema inmune y la respuesta a este para que nos ayude a atacar al tumor. Pero no es que yo me pueda poner una vacuna para que no me dé cáncer de pulmón, ¿verdad? No, o sea, digamos que no es como, esto es completamente diferente, por ejemplo, si estamos hablando de la vacuna del papiloma humano, que pues digamos que busca que nosotros no tengamos la exposición al virus y que vaya en un tiempo a desarrollar un cáncer asociado a ese virus. Entonces, no, estas vacunas no son como para evitar que yo a futuro vaya a tener, por ejemplo, cáncer de pulmón. Son vacunas de tratamiento. De tratamiento que buscan que nuestro sistema de defensas de alguna manera reconozca que hay algo ahí que no es normal, que es el tumor y que lo tiene que atacar. Perfecto. Doctor Peláez, háblenos un poco del tratamiento quirúrgico. ¿A quién se opera cuando tiene un diagnóstico de cáncer de pulmón? ¿Y cuáles son los tipos de cirugías más frecuentes? Bueno, en cirugía usualmente llevamos para tratar los pacientes de cáncer pulmonar, los pacientes que tienen un cáncer temprano. Desafortunadamente en nuestro medio, únicamente 20 de cada 100 pacientes o 15 de cada 100 pacientes clasifican a este estadio temprano. Doctor Peláez, cuéntenos qué es un cáncer temprano. No todos conocemos, que la gente que está unida, ¿qué significa un cáncer temprano? El cáncer temprano lo definimos el que está localizado en el pulmón, básicamente, y usualmente no tiene compromiso ganglionar en el mediastino, en los ganglios distales, sino que puede tener el compromiso pulmonar, en algunas ocasiones parte de la pared torácica y los ganglios intrapulmonares.
esta parte técnica, pues hablar de estadificaciones para el público general me parece que es un poquito molesto, pero digamos que cuando el tumor está dentro del pulmón, bien sea en el pulmón o los ganglios del pulmón, usualmente en estos casos llevamos los pacientes directamente a cirugía. En pacientes, por ejemplo, que tienen nódulos pulmonares de 1 centímetro, que son cáncer únicamente, sin compromiso ganglionar ni metástasis a distancia, la curación como único tratamiento de la cirugía puede ser de un 85%, digamos 85 de 100 pacientes a 5 años, que es muy bueno en cáncer pulmonar. Por eso se hace el tamizaje para detectar los tumores como nódulos pulmonares, como lesiones pequeñas, en que podamos tener este beneficio. En la medida en que avanzamos en que los nódulos o se vuelven masas pulmonares mayores de 3 centímetros o ya hay ganglios intrapulmonares, digamos que disminuye un poco el porcentaje de pacientes vivos a 5 años. Sin embargo, para pacientes que están avanzados, que consideramos avanzados, con ganglios en el mediastino que son positivos o metástasis a distancia, pues tenemos acá 2 expertos porque tenemos la opción de manejo con medicamentos novedosos o con quimioterapia como parte de inducción antes de una cirugía o como manejo definitivo para el paciente. Doctor Cardona, y eso me trae a usted mencionó la inmunoterapia. En las palabras más sencillas que usted pueda encontrar, explíquenos un poco acerca de este tratamiento sistémico que realmente ha revolucionado lo que hacemos nosotros en medicina y que es tan importante para el cáncer de pulmón. Sí. Ahí Sí. Te estoy oyendo, pero te perdí un segundo al final. Quería que nos explicaras en palabras sencillas la importancia de la inmunoterapia, lo que ha significado, qué es la inmunoterapia y lo que ha significado para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón. Ok. La inmunoterapia se está empezando a utilizar, o se empezó a utilizar hace muchos años también. Ha ido transformándose. Antes utilizábamos algo que se llamaba inmunoterapia inespecífica, donde no teníamos puntos particulares sobre los cuales hacer un estímulo o retirar un estímulo de los linfocitos, que son células de defensa que actúan contra el tumor. Y en la última década especialmente, pues ya tenemos medicamentos que específicamente actúan sobre puntos en los cuales los linfocitos van a tener la capacidad posteriormente de exacerbar su visión y adicionalmente su capacidad para controlar las células tumorales independientemente del sitio donde se encuentren. Hasta hace relativamente poco la inmunoterapia estaba reservada para los pacientes de cáncer de pulmón de células grandes y especialmente en etapas avanzadas de la enfermedad, o sea, cuando teníamos metástasis, y progresivamente se ha ido ampliando en el tiempo. Entonces, hoy en día también está dispuesto para los tumores de células pequeñas, está dispuesto para los tumores localmente avanzados, que es un punto intermedio en la evolución del cáncer de células grandes. Y este año pues empezamos a ver el surgimiento del uso de la inmunoterapia incluso para pacientes con tumores tempranos. Lo que hacen los medicamentos es estimular, para que sea fácil de comprender por el público general, a esos linfocitos a que tengan un olfato mayor sobre las células tumorales y ese olfato mayor tenga una capacidad de identificar las células en donde se encuentren y hacer que esas células mueran. Bueno, antes nunca hablábamos de la posibilidad de curación en enfermedad avanzada. Hoy en día, gracias a la inmunoterapia, estamos empezando a discutir el escenario de poder curar incluso a algunos pacientes. Funciona mucho mejor en los grandes fumadores y adicionalmente en quienes tienen muchas alteraciones genéticas de base, no pocas, sino muchas alteraciones genéticas de base. Son medicamentos que se toleran regularmente muy bien y hoy en día los asociamos a inmunoterapia más inmunoterapia o a inmunoterapia más quimioterapia en la gran mayoría de los casos. Es decir, para resumir lo que nos está diciendo el doctor Cardona, hoy en día utilizamos medicamentos mucho mejores a la quimioterapia, que los asociamos o no a la quimioterapia y que han logrado que nuestros pacientes vivan mucho más años, ¿verdad, doctor? La sobrevida de nuestros pacientes ha aumentado
gracias a estos medicamentos. María Alejandra, colabóranos mientras tenemos sonido del doctor Cardona. Sí, entonces, tal vez uno de los cambios más importantes en desenlaces de sobrevida global y sobrevida libre de progresión que hemos tenido en oncología en los últimos años viene con la inmunoterapia y en cáncer de pulmón. Estos pacientes antes teníamos unas sobrevidas globales de 5 años que a lo sumo llegaban alrededor del 10-11% y hemos visto cómo esto ha venido cambiando, digamos que casi doblando este valor y permitiendo que muchos pacientes que logran como alcanzar una respuesta permanezcan en esa respuesta estable por un periodo de tiempo mucho más prolongado. Entonces, pues sí, de acuerdo, esto ha revolucionado el tratamiento del cáncer de pulmón, como mencionaba el doctor Cardona, la posibilidad de utilizarlo en estadios mucho más tempranos también nos está demostrando que pueden mejorar aún más estas respuestas que se habían logrado en el contexto de la enfermedad metastásica, cuando ya se usan en este estadio intermedio, en los pacientes que potencialmente pueden llegar a ser operables, pues ya se ha demostrado también que sus desenlaces a largo plazo logran mejores respuestas y que se mantengan mucho más en el tiempo. Entonces, sí, en definitiva, esto ha revolucionado el pronóstico de los pacientes de cáncer de pulmón en el mundo. Yo quiero hacer aquí un punto quiero mencionar algo que en mi opinión es muy importante y quiero la opinión de Andrés y de pronto de ustedes dos, y es el tema de la investigación clínica. Nosotros en la Clínica del Country tenemos un centro de investigaciones en donde tenemos varios estudios clínicos donde se están evaluando estas moléculas. Andrés, por favor, cuéntale al público la importancia de siempre consultar con su médico la posibilidad de participación en estos estudios. ¿Por qué es esto importante para nuestros pacientes? La gran mayoría de los pacientes usualmente tienen mucha reticencia a ser incluidos en experimentos clínicos. Solamente alrededor de entre el 2 y el 5% suelen ser candidatos o quieren ser candidatos para participar. Una de las mejores opciones que puede tener un paciente con cáncer hoy en día es incluirse dentro de estos estudios. Primero, por el acceso a medicamentos francamente novedosos, únicos, muchas veces que tardarán años en poder estar disponibles para la práctica clínica regular. Y adicionalmente, por lo que implica un seguimiento mucho más estrecho, la disponibilidad de un contacto directo con los investigadores, muchas veces incluso a favor del control de los efectos adversos, la posibilidad incluso de tener varias secuencias adicionales de tratamiento en cáncer de pulmón, como en otras muchas enfermedades oncológicas, especialmente cuando están avanzadas, es importante tener una gran cantidad de alternativas para controlar y cronificar la enfermedad, y evidentemente pues es lo que logramos a través de los experimentos clínicos. Yo les invito a tener una cabeza, una percepción muy abierta de estas posibilidades que además son tangibles hoy en día en el país y que están bien estructuradas en muchos de los centros de alto nivel, con la intención de poder invitarles y que ustedes quieran obviamente, o sus familiares quieran obviamente participar dentro de ellos. Absolutamente de acuerdo, Andrés, y también súper importante que trabajemos de la mano de nuestros cirujanos de tórax, pero aquí que nuestros pacientes o las personas que están escuchando sepan que es una buena opción y que sepan que en la Clínica del Country y en la Clínica La Colina tenemos acceso a estos estudios que son excelentes, bajo la dirección del doctor Andrés Cardona, bajo la dirección de la doctora Bravo y por supuesto con la colaboración de nuestros excelentes cirujanos de senos, de tórax, perdón, como el doctor Mauricio Peláez. Nos quedan 9 minutos para hablar de un tema que no, tal vez no es el tema que nos trae, pero yo sí quisiera que habláramos un poquito de COVID y que habláramos un poquito de la vacuna. Creo que hay mucha información y yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de tener tantas personas conectadas y no hablarles un poco de la necesidad de que se vacunen, si es seguro o no vacunarse. Doctora Bravo, sus comentarios acerca de la vacuna. Bueno, esta es una pregunta que cada día nos hacen más en el consultorio, en vista de que vamos a tener la disponibilidad de la vacuna. Es muy importante tener presente que si bien no fue una gran cantidad de
pacientes con cáncer que fueron incluidos en estos estudios que demostraron la efectividad y la seguridad de las diferentes vacunas de COVID-19, sí sabemos, como ya habíamos mencionado en otras preguntas, que los pacientes con cáncer y aún más los pacientes con cáncer de pulmón pueden tener unos desenlaces fatales y unas enfermedades mucho más complicadas en el contexto de la infección de COVID-19. Entonces, en vista de esto, la Asociación Americana, Europea y también adoptada por la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología recomiendan a sus pacientes con cáncer el vacunarse contra COVID-19. Pacientes en quimioterapia, pacientes que estén recibiendo inmunoterapia. Habrá obviamente que analizar el caso específico de cada uno, habrán algunos protocolos de tratamiento que puedan hacer que las defensas estén un poco bajas en algún periodo de tiempo y pues en conjunto con el médico tratante se deberá escoger pues el momento ideal para hacerlo, pero la recomendación que, como les digo, pues da nuestra asociación nacional y las sociedades internacionales en oncología es que nuestros pacientes con cáncer se deben vacunar. Y recordemos que los pacientes con cáncer de pulmón, al ser tal vez los peores, pueden llegar a ir cuando tienen esta infección aún más. Andrés, tu experiencia, sé que has tenido bastante experiencia en cáncer de pulmón específicamente y COVID. Cuéntanos un poquito y tu opinión acerca de las vacunas. Completamente de acuerdo con María Alejandra en el ámbito de que la vacuna pues debe ser generalizada. En cáncer de pulmón, digamos, hay un par de recomendaciones adicionales de la Asociación Internacional de Investigación en Cáncer de Pulmón, y es en lo posible que sean vacunas con base en cRNAs. Entonces, las primeras con las cuales empezaremos a vacunar en Colombia, que son la de Biotech, que es la misma de Pfizer, la de AstraZeneca y adicionalmente la de Janssen, y tratar de evitar un poco las vacunas que sean relacionadas con moléculas atenuadas, que pues obviamente no estarán dentro de la primera línea de vacunación. Todos los pacientes con cáncer de pulmón tienen un riesgo incremental de mortalidad por COVID, más o menos alrededor de 4.3 veces más que la población general, especialmente si han recibido tratamientos oncológicos en los últimos 14 días, y evidentemente pues es importante que se vacunen. Nuestra recomendación, que creo que va en la misma dirección y es consonante con las guías internacionales y, como lo dijo María Alejandra, con la local, es tratar de vacunar al 100% de nuestros pacientes, ojalá en las primeras secuencias de vacunación. Totalmente de acuerdo, doctor Peláez. ¿Algún comentario adicional acerca de esto? No, tenemos que vacunarnos todos, esperemos las vacunas y tenemos que vacunarnos. Eso que es lo que es la indicación pertinente. De acuerdo, y creo que es nuestra responsabilidad informarle a los pacientes de la seguridad de vacunarnos, de la vacuna, la seriedad de los estudios clínicos con la que se han llevado estas vacunas al uso y a la aprobación de los entes regulatorios. Así que, por favor, un estímulo a todas las personas que nos estén oyendo para que pasen este mensaje de seguridad y de necesidad de vacunarnos todos. Tenemos 5 minutos. Yo no tengo preguntas del público, pero quiero acabar con una pregunta que creo que es fácil. Hay muchos fumadores en nuestra audiencia. ¿Alguna recomendación de ustedes importante para ellos para poder dejar de fumar? ¿Cómo hacemos para retirar este hábito de nuestras vidas? Doctor Peláez. Pues la indicación es consulte con su neumólogo porque hay diferentes terapias para lograr esto, pero lo más importante es tener voluntad para hacerlo. Es difícil porque, digamos, no solamente el cigarrillo tiene sustancias que producen cambios genéticos y tumores, sino sustancias que generan adicción, digamos que impactan directamente el cerebro y generan esa adicción cuando se suspende el tabaco. Entonces se debe manejar como tal, como una dependencia del cigarrillo, y hay diferentes terapias que pueden, digamos, aportar esa sustancia, digamos, en forma de parches o tomadas, mientras se va desensibilizando o se va quitando el cigarrillo, pero mi consejo es que consulten con su neumólogo para lograr esto de una forma adecuada. O sea, hay medicamentos que nos pueden ayudar a dejar este hábito. Doctor Cardona, ¿alguna recomendación que usted vea que ha servido en sus pacientes? Y sabe, le quiero hacer una pregunta. Si yo soy un fumador por largo tiempo, ¿el dejar de fumar me disminuye el riesgo de tener cáncer de pulmón?
Depende de la tasa de exposición que haya tenido. Disminuye proporcionalmente el riesgo durante o después de que haya pasado mucho tiempo de haber suspendido el tabaco. No obstante, si las tasas han sido muy elevadas y han excedido los 15 años paquete, es muy difícil que el riesgo vuelva a ser cero. Por eso la deshabituación es muy importante estimular la cesación, la suspensión del tabaco, inclusive en los pacientes con diagnóstico de cáncer pulmonar, dada la mejor respuesta que tienen al tratamiento. Entonces, el paciente siempre es bueno dejar de fumar. Obviamente, si lleva fumando solo 5 años, es mucho mejor que si lleva 20 años, pero como dice el doctor Cardona, después de 5 o 10 años de haber dejado de fumar, disminuye, pues digamos, el riesgo. Nunca llega a la población cero, pero sí es bueno y hay que dejar de fumar. Doctora Bravo. Bueno, pues como parte de una adicción, como le mencionó el doctor Peláez, el mayor éxito se ha visto cuando se hacen intervenciones multidisciplinarias en las que pues esté la parte, pues digamos, del grupo de medicamentos que puede manejar el neumólogo, psiquiatras, el apoyo de psicología. Entonces, pues si logramos estar en centros como especializados que tengan a la mano todas estas herramientas que le ayuden a los pacientes a ir superando esta dependencia, pues el éxito será mayor. Si bien es cierto que dependiendo de la cantidad de exposición que se haya tenido, puede que nunca llegue a cero el riesgo, sí va a disminuir, y pues se ha visto que los pacientes cuando tienen el diagnóstico de cáncer de pulmón y dejan de fumar, versus los que continuaron haciéndolo, pues incluso pueden llegar a tener un poco de mejores respuestas en sus desenlaces. Entonces, la invitación a aquellos fumadores es que empiecen a hacerlo y que busquen estos centros, pues que cuentan con varias herramientas para que ustedes puedan dejarlo de forma más fácil. Bueno, yo creo que ya estamos al final de nuestra transmisión. Quiero darle las gracias a nuestros especialistas en nombre de la Clínica del Country, en nombre de la Clínica de la Colina, doctor Cardona, doctora Bravo y doctor Peláez, muchísimas gracias por su tiempo. Inmensas gracias a las personas que se conectaron, que nos acompañaron durante esta hora. Por favor, recuerden que esto queda grabado en Facebook, así que si algún familiar, algún amigo quiere entrar y ver todas estas enseñanzas que recibimos hoy, por favor díganles que esto queda montado también en la página de la Clínica del Country. Mil gracias y los esperamos en nuestra próxima transmisión, que será de hoy en 8 días, también a las 4 de la tarde, y estaremos hablando de los signos y síntomas del cáncer gastrointestinal con otro grupo de excelentes especialistas. Muchísimas gracias a todos y por favor cuídense mucho. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Mil gracias. Muchas gracias.